Yo te estaba oyendo perfectamente sin los auriculares, ¿eh? Vale, pero yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando silbamos, y ahora sí me oyes bien. Ahora sí. Perfectamente. Va, perfecto, perfecto. Oye, estoy disfrutando. Mira que llevo entrevistas hechas y en todas aprendes un montón de cosas, pero hoy estoy como loco. Eh, te decía eso, me estabas comentando, tú has estado fuera, te refieres fuera de España, ¿dónde has estado tú? ¿Por dónde has andado? Estuve viviendo en Inglaterra. Estuve viviendo unos años Inglaterra. allá. Sí. ¿Y Y, alguna vez silbaste en Inglaterra? ¿Alguna vez hombre, silbaste? por supuesto que silbaba. Silbaba para fastidiarlos un poquillo, sobre todo por lo agudo del silbo. Pero sobre todo silbaba para explicarles lo que pasaba en La Gomera y Claro. hacerle una demostración realmente de lo que era y para lo que lo utilizábamos principalmente, ¿no? Y bueno, para todo el mundo era como una sorpresa mayúscula. Así que Mira, nada. estás hablando de algo muy interesante, que es que, aunque para el gomero fuera natural comunicarse por el silbo en el medio en el que se desenvolvía, el gomero siempre ha sido consciente de que es algo muy especial, de que no todo el mundo, es más, en cuanto, me lo estás diciendo tú, en cuanto te encuentras con personas en otra cultura, en un momento dado sale el tema del silbo, aunque no te lo pidan. Y cuando yo ahora estoy recordando en Inglaterra, fui con mi hijo que está estudiando batería allí, en Brighton, y entonces estaba allí una niña Al de... ladito, Sí, tú has estado al lado, al ladito, de Brighton. En Eastbourne, para ser exacto. Ah, Es ah. decir, nada, colindante. Pues estaban allí en el piso una chica italiana, otra chica de Singapur, otra, no sé si era francesa, tal. Y cuando salió el tema del silbo, y además yo con mi hijo lo podía hacer esas cosas de que se vaya afuera y esconden cualquier objeto en cualquier lugar de la sala o cualquier cosa de esas, ¿no? Claro, les parece mágico. Y entonces supongo yo que uno se siente portador de algo valioso, ¿eh? Sí, se siente, en eso tienes razón, Rogelio. Uno se siente portador, pero también te voy a decir una cosa. Yo recuerdo, es decir, la explosión del silbo es de unos años para atrás hacia ahora. Es decir, anteriormente, deduzco que también que era la época en la que yo estudiaba y demás, eh, coincidió también con ese momento de dejadez del silbo, el momento en el que no se utilizaba. Y a día de hoy, para ser exactos, vamos por cualquier lado casi de Europa y fuera, decimos La Gomera y automáticamente se asocia a silbo, ¿vale? En mi época no se asociaba a silbo. Fuera de Canarias, es decir, decías La Gomera y era decir, ¿qué es eso? Es decir, eras tú el que tenías que sacar el silbo, no sé si me explico. Y no lo Sí, sacaba. sí. A ver, a día de hoy, por ejemplo, cuando Estefanía hace alguna demostración, o incluso el hermano Geo, que está por ahí, que lo veo por ahí, Geo, hacen alguna demostración o lo que sea, es decir, la gente está muy pendiente a ello, porque es algo notorio. En mi época, que yo estaba fuera, vuelvo a repetir, era algo que llamaba la atención cuando tú lo sacabas. Y realmente no es algo que nosotros, es decir, lo teníamos dentro de nosotros. O yo, en mi caso, yo personalmente lo tenía dentro de mí, pero no para mostrarlo. Es más, siempre que Estefanía me dice, o Fanny, me dice para silbar y demás, yo siempre me cohíbo un poquillo, porque, claro, mi forma de silbar no tiene nada que ver con la de ella, la hora de entenderme a mí es mucho más difícil y demás, ¿vale? Por eso pongo también en antecedente todo. Yo recuerdo que cuando en los años, o sea, yo empiezo a trabajar en relación con el tema del silbo gomero, ahora tengo una duda si es en el año 83. Mira, vamos a hacer una cosa, Sergio. Y con tornillo, que hay que ser, tornillo, Mira, es que tengo a mi hija aquí, que está de paso y te quiero mostrar, fíjate tú, te quiero mostrar una cosa que es, por ejemplo, le voy a decir algo.
Ok, ahí va esto. Que ella no tiene ni idea, ni nos ha estado escuchando, ni nada de nada, ¿vale? Ahí va, Ico. Nik esango dizut esaldia eta zu esaten duzu itzulpena, ¿vale? Yo le digo a ella las cosas y que ella vaya traduciendo sobre la marcha, ¿va? Este muchacho se llama Sergio. Y tiene un hermano que es profesor en Estados Unidos. Y que daba clase de español. Pero que como es gomero, también enseñaba un poquito de silbo gomero. ¿Qué te parece? Me parece mágico. Increíble. Venga, es que te asco. Claro, claro. Es la conversación, pero su madre lo dice, ella es gimnasta, déjame presumir, que no nos oiga nadie. Los últimos 3 fines de semana ha ganado 3 medallas de oro consecutivas. En un torneo internacional en Fuerteventura, ¿sí? Bueno, luego el campeonato de Tenerife y el fin de semana pasado el campeonato de Canarias, individual. Y ahora habrá que ir a por el campeonato de España. Y la pena es asmática. Y entonces, cuando desde niña hemos querido que silbe, cuando coge aire, empieza a toser ella y el hermano. Entonces, y la madre lo dice, que ella ya en el vientre de la madre ya estaba entrenando para la gimnasia, se movía, estaba así. Y bueno. dice que cuando yo silbaba, yo silbaba y la niña ella sentía que respondía. Qué bueno, increíble. Gracias. Pero ella silba, ¿cómo entiende? No silba. O sea, ella no silba, no le ha salido el silbo. Wow. Y cuando yo voy, tengo otras 2 mayores que silban las dos. Las dos mayores silban las 2. Pero estos 2 pequeños, que con el tema del asma, que es una enfermedad, digo que es reciente porque las 2 mayores que tienen 40 y 38, nunca. Pero yo en la escuela, las generaciones de niños asmáticos que hemos conocido en los últimos años, antes no una cosa, en fin, rara. Y cuando yo le digo, vamos a entrenar, y a veces, por la pesadez de uno, lo intentan, ¿no? Lo intentan, pero desde que se ponen a toser, me cortan y yo no presiono tampoco. Algún día, no sé, algún día saldrá. Una pena que no puedan silbar, pero un placer. Bueno, y ahora le he silbado en español, pero le puedo silbar en euskera o le puedo silbar en inglés. Sí. Y lo mismo que le hablas, sí. Qué bueno. Mira, está poniendo Adelma que Ico es un ejemplo de que no todo el mundo sabe silbar y en La Gomera no todo el mundo silba sí. Y sin embargo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad que sí? Y escuchar sí, claro, entender sí. Y no es fácil entender. Sí, en eso tienes toda la razón del mundo. Y es más, yo recuerdo también, cuando yo era pequeñín, que por norma general el silbo estaba más instaurado en el hombre, ¿sabes? Era el que más silbaba y demás. Y la mujer era la que entendía todo, pero no silbaba tanto. Es decir, o el silbo se restringía más a temas familiares. Claro, pero fíjate, tú antes has descrito muy bien. El que salía de la casa al trabajo era el varón. Entonces, si se olvidaba de algo, el que tenía que silbar era él. Pero la que tenía que entender era ella. Sí, el que salía a regar era él. Pero donde estaba el centro de comunicaciones, la que tenía que entender era ella, ¿no? Entonces, quizá no es tanto una marginación, porque sin embargo las pastoras silban todas. Tengo un testimonio de una mujer de la Matanza de Santiago que el padre le dijo, no te entrego el ganado hasta que no silbes.
no vas a ser pastora si no silbas, ¿no? Y, bueno, historias. Mira, pero me estabas... Es decir, por ejemplo, a mí lo que me cuenta mi madre, por ejemplo, ella lo que silbaba era solo y exclusivamente silbaba, porque mi madre no es de aquí de La Saya, sino que es de Arure, del caserío más cercano que está. Y hay una montañita entre medio de La Saya y Arure, y ella lo que sobre todo dice que cuando se casó con mi padre, ella se vino a vivir a La Saya, y lo que se hacía era todas las tardes ir a la montañita esa, subir y bueno, entablar conversación con mis abuelos, sobre todo para el tema de cómo estaban y si estaban bien. Claro. Conversación esa, pero nada más, es decir, no con el resto, no para temas de trabajo ni nada. Claro, claro. Mira, que estaba recordando que en los años que se inician ya las clases con un poco de rigor y de seriedad, preguntar en el instituto a ver quiénes sabían silbar, y no sabía silbar nadie. Bueno, perdón, no levantaba la mano nadie. Eso te iba a decir, pero... Eso es. Cuéntame de eso, háblame de eso. Sí, yo creo que la mayor parte de los chicos del instituto, yo creo que si no sabían silbar, sí que entendían silbo, ¿eh? Entendían Claro. silbo. Otra cosa es, y vuelvo a repetir lo que te dije antes, en esa época el silbo estaba es decir, antes de que fuera educacional, estaba, a ver, lo voy a poner muy básico, es decir, muy rápido, es decir, lo asociaban con los magos del campo, es decir, la gente del campo. Ahí está. Por lo tanto, Ahí era está. Ahí está. Quítame eso de ahí. Yo no soy cabrero, yo no soy un mago, a mí no me metas con esa gente. Y aunque supieran silbar, no lo decían. Exacto, lo escondíamos un poquito, es decir, por suerte ha cambiado todo, por suerte ahora el silbar y el entenderlo y demás, joder, es como una categoría que tienes extra, ¿no? Por supuesto. Pero estoy recordando la presentación que hice hoy sobre Patrimonio de la Humanidad, lo que la UNESCO dice, que si hay identificación y hay investigación y hay documentación y hay promoción y hay transmisión, al final hay revalorización. Y eso el Silbo Gomero lo hizo mucho antes de que le pasara por la cabeza querer ser declarado. Porque hay personas que dicen, no, ahora vamos a declarar esto. ¿Vas a declarar qué? ¿Dónde está? Pero Rogelio, perdona que te corte, no solo ha pasado en el silbo, ha pasado en muchísimas cosas en general, y sobre todo con las cosas tradicionales. Es decir, hubo un momento en el que renegábamos de ellas por vergüenza, por desconocimiento, y por suerte yo creo que las cosas se están revertiendo un poquito y estamos yendo o volviendo a recuperar lo tradicional, lo autóctono, lo que nos caracteriza, lo que nos da identidad. Y en un momento determinado como que eso no daba valor, y no te digo que hayamos sido nosotros mismos, sino que ya nos los imponían desde fuera, no sé si me explico. Sí, y por suerte eso se está revirtiendo, y te lo digo por lo menos desde mi punto de vista, en muchísimos ámbitos, ámbito cultural, ámbito social, ámbito gastronómico, que es algo que me toca muy de cerca, es decir, yo recuerdo... Mira. Yo recuerdo y hasta incluso sentirte frustrado, de decir, estamos yendo por el buen camino, deberíamos, pues no sé, pues internacionalizar. Y por suerte, gracias al tesón de mi madre en este caso, pues continuamos así y a día de hoy, pues oye, dentro de lo que cabe, el reconocimiento de los clientes, que es lo principal, está ahí, ¿no? Y por eso te digo que no solo es en el silbo, en muchos ámbitos. No, es que yo quería hablar de eso. Es que estás poniendo un ejemplo muy interesante. De repente un potaje de berros puede pasar de ser lo más tirado, lo más barato, lo más recurrido, y de repente puede pasar a ser considerado como lo que es
Antes hemos hablado de la dieta mediterránea como una propuesta gastronómica de primera división, de primera división. Pero claro, ¿cómo lo haces? Porque la cosa es la misma, la cosa es la misma. Lo que antes te daba vergüenza, hoy te sirve como señal de orgullo frente al mundo. Y la cosa es la misma, el silbo era el mismo. Entonces, háblanos de Casa Efigenia. ¿Qué carajo sirven ustedes ahí que sea tan especial que haga que la gente... ustedes acaban de tener un evento importante, un reconocimiento importante ahora hace unos muy pocos días, ¿no? Allí mismo. Háblame de cómo el empeño de esa mujer, cómo el empeño de esa mujer hoy es un proyecto empresarial que hace que un tipo que se ha estado moviendo por Inglaterra, que ha estado por aquí, que ha estudiado y tal, dice, no, yo ahora soy gestor, empresario, en un momento en el que la hostelería y el turismo la están pasando. Háblanos de eso porque creo que tiene mucho paralelismo y mucho parecido con los caminos que el silbo gomero ha caminado en las últimas décadas. Sí, ahora te lo comento, pero antes de ir a ello, sí que quiero redondar en algo que comentaste anteriormente y pusiste el símil de la dieta mediterránea. En base a todo, pero ya no solo en el tema culinario, sino en general, yo creo que lo principal es que nosotros no los creamos, es decir, nosotros propiamente. Si nosotros nos creemos que lo nuestro tiene identidad y tiene características, yo creo que fluye y camina hacia adelante. Yo creo que por ahí va lo principal, ¿no? El tema de Casa Efigenia es Efigenia. Aquí vamos a hablar de Efigenia delante y Manuel Méndez detrás. Y cuando digo detrás no es porque tuvieran un segundo plano. Es decir, ellos eran un complemento el uno con el otro, como matrimonio y como pareja de trabajadores, por decirlo de una manera, porque ellos se categorizaban así, ¿no? Es decir, mi padre siempre... Yo hablo mucho de mi padre porque tuve un vínculo con él extremadamente cercano y muy... Es decir, pasaban muchas horas juntos, es decir, él era una persona que hablaba mucho de su vida, de cómo debe ser la vida y demás. Y además era una persona que llegaba mucho con su palabra, con su tono de voz y su paciencia. Volviendo al tema de los negocios y el tema de los trabajos, es decir, mi madre cuando se casó con mi padre se vino a vivir a Las Hayas y empezó en lo que era una ventita al uso, lo que es un aceite de vinagre, ¿no?, que se llama en otros sitios, o una tiendita de pueblitos súper chiquitita donde se vendía absolutamente todo, es decir, desde medicamentos hasta, no sé, petróleo, comida, cholas, de todo. Pues eso provenía de la familia paterna, de mi familia paterna de atrás, y cuando vino mi madre, ella fue la que empezó pues a dar comiditas, lo típico, es decir, lo típico del campo y de la tierra. Pero claro, todo eso ya venía también forjado por mi padre, que mi padre él siempre se categorizaba como que él era agricultor y ganadero, es decir, su vínculo con los animales era abismal. Es decir, mi padre, por poner un ejemplo, el día antes de fallecer, él me estaba comentando que yo no lo sabía, que él es decir, nosotros éramos socios de una cooperativa en Tenerife y yo no lo sabía, es decir, él lo había hecho. Había comprado no sé cuántas cabezas de ganado para leche, no para sacrificar, porque él no sacrificaba los animales, era para obtener leche, para hacer el queso. Es decir, él tuvo ese vínculo con los animales, pero de una manera abismal, ¿no? Pues mi padre llevaba el tema del campo, es decir, mi padre le surtía, digamos, a mi madre de todo para poder llevar adelante todo lo que era el tema de la comida y demás. Y no solo eso, sino que además la ayudaba en ella en todos los preparativos por la mañana. Ayer, mucha gente habla de la anécdota de que mi padre salía tarde al campo a cultivar o salía tarde con los animales, es decir, por norma general toda la gente, y eso sí que lo guardo yo con un recuerdo curioso, porque yo me peleaba con mi padre, que yo le decía, digo, pa, ya salieron todos con las cabras o con los animales a pastar,
y yo estoy todavía aquí, chicos. Digo, y después ellos se vienen antes, yo me tengo que quedar porque no se le ha dado tiempo suficiente. Y era por eso, porque él estaba en el proceso de pelarle las papas a mi madre, ayudarla, de dejarle todo preparadito para que ella ya luego continuara con el tema, ¿no? No me quiero enredar mucho en todo el proceso histórico, pero bueno, ahí empezó todo, ella empezó a servir comidas siempre tradicionales, comidas muy básicas, muy relacionadas con lo de la tierra, es decir, el gofio, el queso, las verduras, y de ahí empezaron los poquitos clientes que podían haber, que en su época eran gente que venía al monte, no era parque nacional, Claro, monte, claro. al tema del aprovechamiento y demás. Y de ahí ya empezaron los extranjeros, los alemanes, estamos hablando de años 60, incluso antes, donde empieza lo que es el movimiento de turistas en La Gomera, que principalmente eran movimientos hippie, vamos a llamarlo así, Sí, que fueron los sí, primeros sí, turistas que sí, descubrieron La Gomera. sí, sí. Y también podemos poner en antecedente el hecho de que esa gente apreciaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la naturaleza, Claro, la ecología, claro, claro. el no sacrificio animal. Y por ahí, digamos que fue yendo la vertiente del restaurante vegetariano de Figenia. Nosotros, nuestra casa Figenia es un restaurante vegetariano. Pero no sin olvidar también el tema de que mis padres en su casa siempre cedían alguna habitación pues, a gente que pasaba, que decía, oye, me puedo quedar una noche. Y así fue empezando también el tema del hospedaje. Claro, Y así poco a poco hemos llegado hasta hoy. qué bien. Bueno, pues es un restaurante dentro de lo que cabe muy peculiar, porque yo siempre lo digo, esto no es un restaurante, es una casa de comidas, donde intentamos seguir con la misma idiosincrasia, con la misma comida, intentar seguir con los mismos sabores de Figenia e intentamos también que los clientes que vienen a quedarse, pues bueno, no es de la misma manera que se quedaban en aquella época con mis padres y demás, pero bueno, intentar que al menos pues haya una fluidez entre la gente. Claro, Y qué así bueno, realmente es esto. qué ¿Vale? Y bueno, bueno. y después por el otro lado el tema de los productos típicos que tenemos, los productos típicos de La Gomera, que no es otra cosa sino cositas que Efigenia, y perdón que la llame Efigenia, es decir, todo el mundo me pregunta por qué a tu madre la llamas Efigenia, y ha sido algo de siempre, porque todo el mundo Efigenia, 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 y Efigenia, Claro, 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 y es claro. más, y hay veces que la llamo Doña Efigenia o Señora Efigenia, es así. Y bueno, nada, que eso, que ya empezaba, muchos clientes le decían, mire, me puedo llevar un poquito de almogrote porque está riquísimo, o me puedo llevar un poquito de postre de estas galletitas porque me encantaron, y ella se lo preparaba en su bolsita o demás, y esa es la razón por la que tenemos los productos Casa Frigenia también, ¿no? Y bueno, Claro, ha sido una manera de perpetuarlo en el tiempo. claro, 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 Y claro. siendo también, y eso también que lo digo, gracias a que ella ha sido muy perseverante en decir, chicos, si esto funciona, continúenlo, es decir, no tenéis por qué cambiar porque no sé, porque la vida vaya por un lado y siempre hay que seguir una línea, que si la línea va bien, la línea seguirá. Claro, claro, claro. Ese equilibrio entre la fidelidad a lo que debe seguir siendo lo que siempre fue, pero claro, en un siglo que ha cambiado todo, siglo XXI, ¿verdad? Sí, muchísimo. Entonces, ese equilibrio que, fíjate tú, en las cosas que estoy leyendo últimamente sobre esto del patrimonio de la humanidad, fíjate tú que estamos hablando de dietas o estamos hablando de Silvo Gomero y son patrimonio inmaterial. Son Correcto. patrimonio inmaterial, son saberes, son técnicas, son... Y entonces dicen ellos que la comunidad portadora transmite lo que recibió, pero que siempre lo adecua al tiempo que le toca vivir. El tiempo que le toca vivir. Entonces, ese equilibrio entre qué cosas siguen siendo como eran y qué cosas se encuentran en un nuevo camino,
Es donde hay que tener una inteligencia y una sensibilidad muy grande. En un momento dado tu madre dice, pues si les gustó tanto, que es lógico, y se lo quieren llevar, tendré que buscar una producción mayor, no solo para lo que consumen, sino para lo que llevan. De repente habrá cosas que ya no puede hacer ella tanto como se llevan y habrá que contratar a alguien, pero ese alguien tiene que hacerlo que el que se lo come sepa que es Efigenia, no es. Entonces ese que nos pasa con el silbo, que desde que el silbo entró en un mundo nuevo, que es el mundo educativo, ya las cosas cambiaron. Antes a ti te enseñaba tu padre, a otro niño le enseñaba su padre, pero de repente Isidro Ortiz y Lino Rodríguez se convirtieron en los padres de todos los niños y niñas de La Gomera. Eso produce un cambio en el silbo. Pero menos mal que se hizo, porque si no se hace, estaríamos como los franceses, saliendo a buscar por el mundo a ver dónde silban los turcos, a ver si podemos recuperar nuestro silbo, que es el amigo Gerard que nos sigue los programas, ¿no? Salir desde Francia para venir a La Gomera para ver si con el silbo gomero puedo recuperar una práctica que dejamos perder, ¿no? Entonces es muy claro y muy hermoso ver que en casa de Efigenia no se dejó perder nada, ¿no? Que el padre no está, pero late en ti, ¿no? Y como no somos eternos, y tengo aquí mi madre con 91 años, mi padre con 94. ¿Cuántos tiene Efigenia? ¿Cuántos años tiene? Tiene sus años, no te lo puedo decir porque ya es súper coqueta y no se lo comenta a nadie. Muy bien, nada. Pero yo te estoy diciendo que mi madre tiene los que tiene y mi padre tiene los que tiene y que pues algún día igual no estarán. Pasará el tiempo y nosotros tampoco estaremos. Ahora bien, que nosotros no estemos, pero que el silbo siga, pero que un buen potaje de perros, un buen almogrote. Mira, mi hijo es vegetariano, Rogelio, pero además por principios, no porque le gusten las verduras. Y una de las cosas que le salva es el almogrote. El almogrote le vuelve loco, o sea, es un alimento que le sirve, le gusta mucho y lo come con mucha satisfacción porque hay otros vegetales que tengo que metérselos, ¿sabes? Pero el almogrote sí. Es que Oli, qué bien, Sergio. pues así es. Qué bien, Antes, qué bien. de nada, antes comentabas el tema de Estefanía. Cuando tú me dijiste que la primera vez que la vi silbar y demás, tío, te voy a ser sincero, a mí me resultó, lo recuerdo y se me ponen los pelillos de punta, y no por nada, sino porque yo Sí, ¿no? decía, joder, además recuerdo esa imagen que fue silbando a Madrid, digo, y te voy a poner el antecedente de decir, joder, una chica tan joven y tan guapa silbando, ¿no? Esa fue mi eso, y silbando tan ¿Tú bien. no la conocías antes? ¿No la conocías? Para ¿No la nada, conocías? para nada. Yo a Estefanía la conocí después de ahí haber estado silbando a Madrid y demás. Yo no la conocía Ya. para nada. Ya. Y te chocó, dice, esta muchacha tan joven, tan guapa y silbando tan bien. Sí, fue como una sorpresa, Eso. como decir, joder, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, no sé, te vuelvo a repetir, era mi percepción del silbo, ¿no? En la gente mayor, en hombres, en chicos. Claro. Y Mira, hay una cosa, es que es la segunda vez que me pasa con gomeros esto. Hay gente no gomera, precisamente, que últimamente se pone más papista que el Papa, ¿no? Y empiezan a decir, no, porque ese silbo de ustedes, eso es nuevo, eso es folclórico, eso es no sé qué, eso es inventado, eso no sé cuánto. Yo sé que el maestro Lino y el maestro Isidro, lo que me enseñaron no se lo inventaron. Y ellos no se dedicaban a hacer demostraciones de silbo. Es decir, me están enseñando el silbo más, pero que Rogelio, y perdona yo... que te corte, te voy a cortar. Sí, Yo creo que, y te voy a hablar de mi niñez, ¿vale? Yo recuerdo gente que silbaba tan pausado y tan con esos espacios que era, no sé, era decir, joder, es que se le entiende, ¿sabes?
Ya, ya. Y recuerdo a un señor mayor, que no recuerdo su nombre, a ver, no me acuerdo, un señor con bigote en Arure. Me acuerdo que silbaba así todo muy pausadito y demás. Por lo tanto, no es que sea algo que hayan inventado o algo nuevo, no, no. Y es lo mismo, es decir, sabemos perfectamente que hay personas que hablando en castellano hablan más rápido que otras. Yo hay personas que, es decir, ya no silbando, sino hablando cara a cara, que Sí, le tengo que sí. decir, perdona, que no te entendí, porque es que o fuiste muy acelerado o fuiste muy Ya. con tu forma de hablar de tu zona y demás. Por lo Sí, sí, tanto, sí. va en base a todo. Es decir, Tú recuerdas el reconocimiento que había de que fulano sí silba bien? Digamos, una especie de, porque yo a veces lo he detectado, reconocimiento a que había personas que tenían un silbo que un día me explicaron a mí, me decían que Lino Rodríguez, que era muy buen silbador, digo, ¿pero por qué dices que era muy buen silbador? Dice, porque casi todo el mundo le entendía. Como diciendo, había personas que tenían no, un yo no, silbo. eso No, no, eso Rogelio, no. eso no, porque no lo hablaba yo. Es decir, el tema del silbo, eh, a ver, no sé cómo explicártelo. Es como tú, vamos a ponernos en el día de hoy, como decir, es que Rogelio habla tan bien porque habla pausado. No, Rogelio, tú me hablas en castellano y yo te escucho, no sé si me explico. Es Sí, sí, decir, sí. no estamos pendientes de decir, no, es que el vecino aquel de allí que, oh, es Ya, que habla tan ya, correctamente, habla con, ya, pronuncia las S, habla despacio. No, no lo decimos, ¿verdad? No, claro, no, 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 total, total. pero yo sí recuerdo a ese señor, por ejemplo, recuerdo a otro señor de Guadá que silbaba súper fino, ¿sabes? Y no sé cómo, modulado, por decir de alguna manera, ¿vale? No articulado porque era diferente, pero yo lo entendía y a veces lo entendía casi mejor que mi padre, y eso que mi padre me silbaba todos los días. Ya, No sé si me ya, explico. ya, ya, Por ya, lo ya, tanto, ya, ya. no es que sea algo novedoso o algo tal, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es decir, cuando yo hablo o alguien me habla en inglés, yo hay ingleses que le entiendo, otros que les entiendo más difícil, depende si es de Escocia, depende si es de Irlanda o depende si es de Norte de Inglaterra, no sé si me explico. Es decir, Sí, sí, y sí, todos sí, están sí. hablando el mismo inglés, Sí, ¿vale? y puro en su sitio, Perfecto. puro en su condado. Tú eres del País Vasco, tú hablas castellano, hablas vasco o euskera, pero hablas castellano igual que hablo yo, pero lo hablas así Sí, con ese sí, tono, con ese ímpetu y de esas otra ganas, manera, de otra ¿vale? manera, No sé sí, si me sí, sí. explico. Y eso no Sí, sí, implica sí, que sí. tú lo hables mejor que yo o lo hables peor que Ey, yo, ey, pero, ey, 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 ¿vale? ey, ey, ey. El silbo lo entiendo yo así, yo creo que es exactamente igual, ¿vale? O yo lo recuerdo así, no sé, yo tampoco soy ni un perfeccionista ni en ese aspecto, ¿vale? Mm, pero lo veo o lo recuerdo así. Yo también hablo mucho de mi recuerdo, ¿vale? De mi recuerdo de Mira, niñez. una pregunta, una pregunta. ¿Tú hay algún recuerdo de alguna historia relacionada con el silbo que te contaran tus padres o tus abuelos o alguien? Digamos, por ejemplo, seguramente tú habrás oído hablar, pregunto, tú me dices, de esa cosa de que en el monte, si venía el guarda forestal y no podías, o la utilización del silbo para eludir a la Guardia Civil, que eso tú no lo has podido vivir, no lo has podido vivir, pero la pregunta mía es, ¿tú recuerdas que haya narraciones, cuentos, cosas que se contaban donde el silbo tiene importancia? ¿Recuerdas algo de eso? Sí, muchísimas, muchísimas. Por supuesto, el tema de la Guardia Civil en la época del franquismo, la posguerra, eso, muchísimas, muchísimas anécdotas, pero además mucha ¿Recuerdas historia. oír contar? Por ejemplo, Sí, ¿qué sí, sí. recuerdas haber oído? Eh, a ver, recuerdo perfectamente, por ejemplo, es decir, en Arure, yo te voy a hablar de los sitios cercanos, ¿vale? Recuerdo en Claro. Arure había unas familias que eran como muy, muy de izquierda, que tenían unos principios comunistas y demás, y que promulgaron mucho con la República, es decir, sucede la guerra civil y por lo tanto luego a posteriori todo el tema de la persecución que hubo contra ellos, ¿no? Y demás. Y, por ejemplo, hubieron varios familiares que estuvieron durante bastantes días desplazándose a lo largo de la isla, gracias al silbo, diciéndole, mira, la Guardia Civil está por este lado, o los que seguían el tema del franquismo y demás, están por aquí, pues por lo tanto tenéis que moveros por otro lado, ¿no? Eso se hablaba mucho y estamos hablando de una familia dentro de lo que cabe que fue bastante conocida en Arure.
Por otro lado, después hubo un señor también, o es lo que yo recuerdo de oír, de un señor que tuvo unos problemas penales muy graves en La Palma, que el señor vino como fugado, entre comillas, aquí a esta zona y vivía en el monte, y por norma general avisaban, se avisaban con el silbo para que tuvieran en cuenta el señor donde estaba y demás, y para que no los cogieran. El tema de los animales dentro del monte. Recordemos que el monte había un aprovechamiento general de todo, y estaban los guardamontes y estaba la Guardia Civil. La Guardia Civil no entendía, estamos hablando que todos los guardias civiles que estaban en La Gomera, por norma general, todos eran peninsulares, y el silbo era como, ¿qué es esto, no? Claro. Y toda la gente, es decir, a la hora de aprovechar o hacer el aprovechamiento del monte, tenían unas medidas específicas que podían aprovechar o que podían coger. Vamos a ponerlo claro. Tenían que coger, por ejemplo, pues una carga de leña con unas medidas determinadas. Si te pasaba, pues ya te multaban o te sancionaban. Ya. Pues entonces se avisaban cuando venía la Guardia Civil, Ya. o cuando venía por donde estaba el guardamonte, oye, ten cuidado porque va por esta zona, pues por lo tanto esconde la carga o cositas así, ¿no? Ya. Me Ya. comentaban. Mira, Y bueno, probablemente hay muchísimas más anécdotas. sí, intenta silbar la frase. ¿Cómo avisarías tú a una persona, ten cuidado que está por ahí la Guardia Civil? ¿Cómo lo silbarías eso? Vale. Voy a cambiar, ¿eh? Voy a hacer sin el dedo, ¿vale? Por fin. Sin dedo, sí, sin dedo, sí. Muy bien, ¿llamaste a Francisco, no? Sí, cuidado, que viene la Guardia Civil. Te entendí bastante bien. Repítelo otra vez, por favor. No, se me fue, perdón. Cuídate, ¿no? Mira, tengo una curiosidad porque recuerdo una señora Tomasita hace 35 años, si no son 40. Me acuerdo que te voy a silbar una cosa. ¿A qué te suena esto? Yo te lo silbo, el recuerdo que yo tengo, ¿eh? Es un recuerdo antiguo, ¿eh? Yo no sabía silbar, ¿eh? ¿Te suena algo eso? Perdona, se me cortó. ¿Me lo puedes repetir? No Disculpa. importa, te lo silbo otra vez, a ver si te suena algo. Sí. Me suena algo, me suena alguillo, sí. Es que, ¿tú sabes qué pasa? Que yo me acuerdo que ella me decía que avisaban de la Guardia Civil y entonces digo, ¿y cómo lo hacían? Y el recuerdo que tengo es que decía, alilí, alilí. Ese alilí, alilí. Y yo decía, ¿por qué dicen alilí, alilí? Pero, ¿y por qué te ríes? ¿Te suena eso? ¿Te suena? Sí, o sea, sí me suena, te digo que hace 40 años, si no 40 o 35 años que yo oí eso y me llamaba la atención, pero no lo olvido, que decía eso, alilí, alilí. Digo, ¿qué dice alilí? Claro, Guardia Civil puede evocar, ¿no? No sé. Sí, puede evocar algo, sí, puede evocar algo. Pues sí. Alilí, Sí, porque alilí. hay muchas palabras en las que cuando tú las escuchas... Igual es la civil. Igual están diciendo la civil. Si yo digo la civil... No, o puede ser... No, puede ser... Y ahí estás englobando Guardia Civil, ¿sabes? Todo es lo que tiene que ver Sí. ¿vale? Sí. ¿Sabes? Engloba... Guardia Civil. Sí. Y no es como digamos, modulando bien, es decir, marcando Sí. No. Ya te veo, Guardia Civil. ¿Qué ha dicho? Guardia Civil. Sí, pero probablemente claro, en ese en contexto
Y en ese sitio, probablemente, desde que dijeran eso, ya sabía todo el mundo que era Guardia Civil. Ya sabían, ya sabían. Mira, otra curiosidad, porque hace muchos años que escuché contar esta historia a Ambrosio Hernández, era un cabrero que tenía su ganado en Guajedum, en la cueva, en la degollada de Peraza, en la misma cueva donde mataron al conde, y me contó la historia de una manera, y luego, el otro día, he vuelto a preguntar a una señora y me ha contado la historia, pero siempre la cuentan, no como diciendo, no, hay documentos que acreditan que... No, no, sino cuentan como que hubo un señor que lo que hacía era que tenía una querida y entonces iba y entonces la familia avisaron y tal. Y te pregunto, ¿tú alguna vez oíste contar la historia de Ibaya, la historia del conde de La Gomera a tus mayores, a tus abuelos? ¿Alguna vez has oído narrar esa historia? ¿O tú eres muy joven ya para eso? No, sí que lo oí narrar. Y te voy a ser sincero, a mis abuelos no, porque no conocía a ninguno de ellos, ¿vale? Pero sí recuerdo muchas historias, es decir, historias de... Que no fuera aprendida en la escuela, que no fuera ya en tus estudios universitarios, que no fuera que alguien te dijo, mira, voy a contar, sino como algo que había pasado y está ahí el cuento, ¿no? Sí, muchas historias y no solo eso, sino el tema porque, a ver, yo recuerdo esa historia es decir, la historia de degollamiento de Peraza y todo eso, pero no solo en ese proceso, sino en el anterior, es decir, desde que el tema de que él quería abusar de una jovencita, hija del Mensei, entre comillas, o del rey este que de la zona de Valle Gran Rey, que se reunían en la Baja del Secreto, que está enfrente y todo eso, pero que sí lo recuerdo de pequeñito, que me lo contaban las historias, sí. ¿Y quién te contaba eso? ¿A quién le acuerdas contar eso? Yo recuerdo mucho a un vecino, que no sé si recuerdas que te comenté al principio, que yo pasaba mucho tiempo con un vecino, yo iba a pastarlo, a llevar los animales a pastar con ese señor desde muy pequeññito, y ese señor me contaba muchas historias, incluso historias porque él estuvo viviendo muchos años en Venezuela, muchas historias de la conexión Gomera-Venezuela, Silvo-Venezuela y demás y todo eso, sí. Oye, cuéntame esa historia, ¿cómo te la contaba él? Me interesa muchísimo, porque las variantes, las formas de decir, ¿qué recuerdo tú tienes de cómo él te contaba eso, lo que había pasado con el conde? A ver, el tema de la historia del conde, yo te voy a decir lo que recuerdo, ¿vale? Es decir, como que el conde era un señor que no, por lo visto, su señora no le hacía mucho caso, por lo tanto, él le gustaba a las niñas, como era conde, pues tenía derecho sobre todo las gomeras y gomeros, y por lo visto siempre iba diciendo, pues mira, quiero estar con esta niña, pues mañana me la tienen que llevar a tal sitio. Y hasta el momento que bajó a Valle Gran Rey, por lo visto un día, lo que es la zona de Valle Gran Rey, y vio a una niña jovencita que era muy guapa y resulta que era la hija de Autacuperche, para ser exacto, ¿no? Y dijo, nada, pues esta niña la quiero tal día en la degollada de Peraza, para ser exacto, ¿no? En la cueva esa, porque quería intimar ahí con ella. Y bueno, no, nadie se podía negar. Y entonces, esos días antes, o el día antes, en este caso Autacuperche, con todo su séquito y demás, decidieron hacer una reunión con el fin de matarlo, de matar a Hernán Peraza, ¿no? Porque él no iba a seguir con esa prepotencia y demás. Y hay una historia ahí, como que por lo visto el hijo de Autacuperche dice, y si por H o por B se entera alguien, dice, pues aquí si se entera por alguien va a ser por ti. Y dicen que sacrificó a su hijo allí, ¿no? Ese día. Y nada, y después el proceso, nada, que fueron allá ellos, se vistieron con pieles y toda la historia, y uno se disfrazó de niña, que fue lo que pusieron allí para que los guardas del conde no sospecharan nada, y bueno, y al final pues terminaron degollando a Hernán Peraza en la cuevita esa ahí en la degollada. Ahí a grosso modo, ¿vale? Mira, no, me interesa muchísimo. ¿Tú has leído los documentos históricos que cuentan ese hecho? Sí que lo he leído, sí. Los has leído después, ¿no? O sea, que sabes cuál es la diferencia que hay
porque la diferencia, por lo menos tal como lo cuenta la historia, ¿no? Entre la forma en que tú me lo has contado, no fue un degollamiento, sino fue con el hastia, lo atravesaron. No, pero me interesa mucho porque correcto. lo que me estás... Fue Lo que me estás contando... por el tema de las distancias, estaban los guardias que tenía eso y demás, pero bueno, eso... Lo que me estás contando... Lo que yo tenía de conocimiento de pequeñino. Recuerda mucho a la forma en que me lo contaron a mí la primera vez, como unos hechos que resultan comprensibles para la gente. Decir, oye, tienes una hija y eres el rey y entonces el tipo se la quiere llevar y entonces tal. Entonces, aunque hay algo de eso y los hechos históricos demuestran que Ibaya sí, no era la primera vez, ni había sido llevada a la fuerza, incluso intenta salvarle la vida. Y tenemos la frase en guanche que ella le dice a Jiji, les excusa que sabe tamaré y todo eso. Y además fue el silbo el que lo avisó. Pero es gracioso que cuando a ti te lo cuenta el vecino, lo cuenta como una historia real de abusos, que abusos había. Por ejemplo, el silbo no aparece, no importa, pero es muy... O sea, fíjate tú cómo a lo largo de 500 años, aquel acontecimiento quedó grabado en la mente, porque tú lo has leído en los libros de historia, pero tu vecino no. A tu vecino le llegó, y a Ambrosio, el de la cueva de Guagedum, le llegó de narración oral. Qué curioso, qué interesante. Sí, narraciones muchísimas y historias, yo creo que y gracias a eso perduran en el tiempo también, hay que coste, no solo por lo escrito. Mira, ¿dónde estudiaste tú, Sergio? Tu carrera aquí en La Laguna, ¿dónde estudiaste? Sí, empecé en La Laguna y luego terminé en Península, terminé estudiando allá. Y en La Laguna, ¿ya había universidad en Las Palmas cuando tú estudiaste aquí? Cuando estudiaste en La Laguna, ya estaba la Universidad de Las Palmas. No, es que hubo un tiempo, ¿sabes? Que te iba a preguntar por si alguna vez te has encontrado con algún canario que te hable de silbo, lenguaje silbado en otra isla, en alguna otra isla, por si alguna vez. ¿Sabes que últimamente... Rogelio, yo eso lo he hablado muchísimas veces, sobre todo con Estefanía y demás. Yo no lo recuerdo, es decir, yo no recuerdo en ningún momento desde pequeño, te vuelvo a repetir, he estado fuera de Canarias, he estado viviendo fuera, he recorrido países y demás en general, y el silbo en Canarias, te digo desde mi percepción y desde mi conocimiento y desde todo lo que he ido absorbiendo por ahí, ha sido La Gomera. Es decir, yo no, es decir, todo lo que ha estado saliendo ahora y demás es algo tan novedoso para mí. Te ha sorprendido, Tan novedoso, porque lo he hablado con Efigenia, ¿sabes? Con mi madre, sí. Lo he hablado con ella y lo he hablado con gente mayor, no solo con ella, sino con gente mayor. Yo suelo reunirme con gente mayor porque me encanta captar de ellos, sobre todo, a ver, yo sigo teniendo una afición que me inculcó mi padre, y es el tema del campo. A mí me gusta mucho, a mí me apasiona el tema de los injertos y el tema de los frutales, me apasiona mucho, ¿no? Y suelo hablar mucho con una señora mayor y siempre que surgen estas cosillas y demás les pregunto, digo, oye, pues no sé, ustedes como son, no les digo eso, ¿no? Como ustedes son mayores, digo, no, como ustedes tienen más conocimiento que yo y demás, ¿ustedes han oído esto de alguna vez o han escuchado algo? Dice, mi niño, primera vez en la vida. Primera vez en la vida. Y no es porque no hubiera televisión en aquella época, había radio. No, claro, y el radio claro. lo hemos utilizado desde hace muchísimo, desde toda la vida, desde pequeñito, y jamás se escuchó eso en ningún otro sitio, ¿sabes? Que no es que sea, pues bueno, porque no había conocimiento del exterior. Ellos aquí, por supuesto, que lo tenían. En la radio yo creo que era algo que tenía todo el mundo, o la utilizaba todo el mundo para estar conectado con el mundo. Y ellos me hablan de ellos siempre. Y te digo, está algo tan novedoso y algo tan curioso y no sé. No, sobre todo es sorprendente que además esos descubrimientos vengan de la mano de una persona que aprendió a silbar en La Gomera, silbo gomero, y que además se ha dedicado a enseñar silbo gomero, dicho, ¿no? Silbo gomero, cuando de repente empiezan a cambiarse los nombres y a ser descubiertos, es que últimamente están hablando de silbo tinerfeño, de silbo de Gran Canaria, hemos oído hablar del silbo herreño y por eso te preguntaba que
tú ahora has conocido a Reños, tú has tratado con gente del Hierro. Sí, que he tratado con gente del Hierro, he tratado con gente de Gran Canaria, he tratado con gente... No sé, Rogelio, por esa regla de tres, y te voy a ser sincero, es decir, mientras yo viví en Inglaterra, había gente que silbaba. Y cuando digo silbar, era silbar, pues, para parar un taxi. Pues vale. Claro. También claro. en el centro de Londres, es decir, en Oxford Street, puede haber un silbador y, bueno, pues también hay silbo de Oxford Street, ¿vale? Ya. Y es porque solamente alguien, o bueno, o yo también puedo decir que, oye, pues me voy a Inglaterra, a Eastbourne para ser exacto, y enseño mi silbo gomero, o mi silbo tradicional, o mi silbo de mi padre, de Manuel Méndez, y bueno, pues el silbo inglés. No sé si me explico. Sí. Yo creo que lo que tú me has estado preguntando desde un principio, es decir, hay cosas que vamos mamando desde el principio y son cosas que van de generación en generación, ¿no? Claro. Si hubiera sido así, yo creo que no se habría descubierto o no habría sido un año atrás. Habría sido tiempo atrás y habría perdurado en el tiempo, ¿eh? Habría perdurado. Claro. Vuelvo a lo mismo que te comentaba en un principio, es decir, el hecho de que a mí me diera vergüenza, entre comillas, silbar cuando estaba en el instituto, eso no implicaba que yo no supiera silbar. No sé si me ya. Sí. Como puedes ver a día de hoy, es decir, yo tengo un silbo peculiar, un silbo tosco, vamos a llamarlo así, por decirlo de alguna manera, pero es un silbo. No sé si me explico. Y es tu silbo, y es de verdad. Es mi silbo, sí, pero que es mi silbo que viene de atrás. No sé si me explico. Y no te lo ha enseñado nadie vino a La Gomera a enseñarte eso a ti. A mí en mi caso no, yo lo siento mucho, en mi caso ha sido... Nadie organizó un curso de silbo, claro. Te voy a decir una cosa, antes cuando estaba afuera que te dije, digo, es curioso, me están llegando recuerdos a mi cabeza, yo recuerdo, porque además fue una obsesión que yo tuve, es decir, yo mi primer silbido fue este, así, eso fue lo primero. Pero a mí me desesperaba, es decir, me sacaba de mis casillas que mi padre pudiera hacer esto. Pero ya no solo eso, a mí me ponía de decir, Dios, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Sabes? Y sobre todo porque necesitaba llamarle atención a mi mejor amigo que estaba en casa para que saliera con la pelota para ir a jugar al fútbol y yo tener que ir a tocarle la puerta y decir, joder, perdón, se me fue una palabra. Sí. No, está bien, es muy gomera esa. Y yo me decía a mí mismo, ¿por qué tengo yo que ir abajo y no ya le estoy silbando yo a él como hacen el resto y para irnos a reunir ahí en el campo de fútbol del caserío y demás? Y fue como un desespero, estuve días, me mareaba como un piojo, es decir, perdía y decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y recuerdo tan puntualmente el sitio, pero el sitio, que además se lo dijo un día a Estefanía, pasábamos con una moto por ahí y me paré y le digo, Fanny, si supieras que aquí fue cuando, vamos a llamarlo así porque así lo llamaban antiguamente, me reventó el silbo. Reventó, sí. Me reventó el silbo, curioso. Y a partir de ahí fue como decir, Dios, ya puedo ser, yo soy grande, ya soy adulto, ¿sabes? Fue como precisamente eso de poder yo silbar con mis dedos y bueno, ya después ya fue que con cualquier dedo de la mano ya podía... Claro. Oye, mira, hazme esa demostración. A ver, ¿de cuántas maneras distintas colocas los dedos para silbar? A ver. Un montón. Venga. Pero ya después con todos los dedos, ¿vale? Ya. Vale, con todo, dependiendo, hombre, tengo que practicar. ¿Recuerdas alguna persona que tenía alguna forma peculiar? ¿Eres capaz de ligar cierta forma de silbar con alguna persona que tú recuerdas o que tú lo buscabas? Sincero, recuerdo, lo más que me llama la atención de todo, yo con el tema del silbo y demás, una señora que silbaba así, como yo te estaba silbando todo eso, sin dedos. Sí, sin dedos. Sin los dedos.
Sí, sí, sí. Y yo me preguntaba, ¿sabes? Porque yo no lo entendía. Digo, ¿por qué la señora no utilizará los dedos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te explico el por qué? Sí, Pero sí, eso, por favor. eso me vine a dar cuenta ahora después de mayor. Porque la señora llevaba lo que se ponían Sí, antiguamente, sí, el sí, rulo aquí para llevar su para caldito. vender, o pescado, o cerámica, o lo que Porque en fuera. este caso llevaba mantas de hierba, porque Mantas. es decir, estamos en una zona donde era todo ganadería, cabras y demás. Sí, sí, Llevaba sí, sus sí, mantas y la tenía que llevar así, a ver, que me ponga las manos. Es decir, la manta, claro. colócate una manta de hierba grande ahí arriba y las Sí, manos sí, así. ¿Con qué silbas, amigo? claro. ¿Con qué le silbas a tu marido? ¿O le silbas a las Sí, cabras? sí, ¿O le sí, silbas a no sí. sé quién para que te eche una mano o algo? Pues eso, pues silbaba, pero es decir, silbaba de esa manera. Y esa, yo creo que por esa es la razón por la que yo a día de hoy a lo mejor silbo, o también empecé a silbar así, ¿sabes? Sin los Sí, dedos, sí. pero era una manera Ajá. de, pues, porque llevaba, no sé, el perro cogido con una mano y el bastón con el Es que es otro, muy o funcional. Yo no puedo hablar. Yo puedo silbar, pero no puedo hablar. Y tengo una alumna, Silvia, que habla sin dedos más claro que yo con dedos. Es una maravilla. Yo he encontrado personas y yo me gustaría, pero requiere unas horas que ya hoy ya no las dedico a eso. Pero es una ventaja yo creo que lo que silbar sin dedos. nos pasa a todos. Mm, sí, 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 sí. Pues imagínate, pues retengo tal recuerdo eso de cuando me reventó el silbo, que es así como lo decían ellos. Porque me acuerdo que me Sí, decían, dice, ten paciencia, ya te reventará, tranquilo, tiempo al tiempo. Y yo no tenía tiempo ni tenía paciencia, estaba claro. desesperado, desesperado. Así que imagínate. Me estás recordando una frase que yo como maestro de música tenía que usar muchas veces con algunos niños que tenían algún tipo de dificultad, por ejemplo, para el ritmo. El niño que detectas una dificultad para el ritmo o para entonar, niños que no perciben la diferencia de entonación y cantan, yo al final, con el tiempo, tuve que encontrar una fórmula, le ponía las manos en los hombros, le miraba dulcemente, le decía, mi niño, ¿tú tienes prisa? Yo no, digo, yo tampoco, tranquilo, tranquilo. No le decía, ya te reventará, pero yo sé que el silbo es muy golfo, es como solo decir que el silbo como que tiene personalidad y te pone a prueba. Y no se te da cuando tú lo quieres y lo necesitas, sino él elige cuándo se te da. Entonces, uno se siente un poco humillado por el silbo cuando no le sale y dice uno, coño, ¿sabes? Se siente uno mal con él, ¿no? Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Repítemelo otra vez como te decían, tranquilo, como decían. A ver, sobre todo mi padre, porque él decía, que no me sale, con y me están saliendo Sí, palabrotas que no sí, me tienen que sí. salir. No, no, Y claro, ya recuerdo sí, que sí, no. yo le decía, digo, dime cómo tengo que poner bien el dedo, digo, porque es que lo necesito, es decir, yo quiero. Y él me decía, Claro. lo pones así. Además, yo no sé por qué, el otro día me dijo Fanny, pero ¿por qué siempre pones la mano ahí? No sé, es que si yo veía a mi padre siempre ponerla así, y yo no Sí, sé, sí, es sí, decir, siempre sí, estaba así. sí. Y yo creo que es para La bocina es la muy bocina. importante. Pues mi padre me la ponía y decía, no, tienes que poner en la punta de la lengua aquí, que va, yo la ponía en el otro lado, la ponía en el otro lado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me decía, tranquilo, ten paciencia, que ya te reventará, ya te Ya te reventará. reventará, qué bueno. Oye, me voy a quedar con esa frase, es buenísima. Tranquilo, tranquilo, ya te reventará. Frase de Manuel Méndez. Mira, me ha venido también un refrán a la mente. A ver qué te parece, que es un refrán muy conocido. Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, Y ¿no? indudablemente es así, aunque parezca mentira. Sí. Yo creo que sí. Sí. Jo, qué bien. Sergio, qué buen rato, qué cantidad de cosas quedan aquí dichas de Igualmente, testimonio, qué cantidad de cosas, qué igualmente cantidad de cosas. porque por lo menos a mí me has hecho, no sé, me has removido a esa cajita que estaba ahí escondidita en una esquina de mi cerebro, que habían cosas, te digo, habían cosas que no se me habían olvidado o las tenía ahí que no las había recordado y me han vuelto, no sé, me salieron ahí, me han salido olores, me han salido colores, no sé, momentos, días, sí, Qué sí. maravilla, Sergio. Mira, estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto.
A tu madre le vamos a hacer la entrevista muy pronto, ¿vale? Vale. Para que no digan, jolín, dos jóvenes seguidos, el hijo y la madre. Bueno, pues tranquilo, igual dejamos pasar una más. Es que realmente ahora le echamos a tu testimonio, le echamos 30 años más de vida y de repente el testimonio que tu madre nos puede dar, pues claro, que tiene un interés enorme, 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 y como tú decías, ahora los tenemos, ahora los disfrutamos y ahora tenemos que quedarnos con todo ese saber. Así que ya cuadramos. Sin problema ninguno, y yo encantadísimo de hablar contigo. Vale. Sergio, me vas a silbar. Adiós, hasta luego y hasta la vista. Por decir 3 cosas distintas. Quiero oírlas. Adiós, silba, adiós. A ver, adiós. Perdón. Muy bien. Muy bien. ¿Y el otro qué? Hasta luego. Sí, hasta luego. Sí, muy bien. Y hasta la vista, hasta la vista. Silva, hasta mañana. Silva, hasta el año que viene. Muy bien. Y ahora una con la que solía terminar sus demostraciones, el maestro Lino solía decir adiós y muchas gracias. Cuando hacíamos una demostración, le silbaba adiós y muchas gracias. Sílvame eso, a ver. Adiós y muchas gracias. Perdón, lo voy a hacer sin dedo. Sí. Sin dedo, te entiendo mejor. Tú has silbado muchas veces más sin dedo. Sí. Ya estoy, un segundito. Mira, un segundito nada más, que me tienen que dar un aviso a corta distancia. Dime, amor. ¿Cómo? Vale. Vale. Muy bien. Que tenemos que organizar la vida familiar. Oye, Sergio, gracias, tío. Sí, Gracias. lo que me contaste, que sí, he silbado mucho más sin dedos que con los dedos. Claro. No, y veo ese dominio, te fluye con una naturalidad. Es como si me piden a mí silbar. Yo cuando llegué a La Gomera silbaba así. Y podía hablar, pero hoy no puedo. Si me dicen silbo así, no, hoy no puedo, hoy yo silbo. Pero fíjate qué gracioso, que la posición mía, cogida en este caso del Lino, más que de Isidro lo hace más así. Sí, es verdad. No, pero Lino, la posición de Lino se parece mucho con la de tu padre, la mía, la que yo aprendí. Sí, no, por lo menos, es decir, yo recuerdo siempre así, ¿no? El esto hacia adentro. Sí. Y es verdad que yo estuve mucho tiempo silbando con el dedo, lo único que ya, es decir, la dejadez también te lleva a eso, Claro. la no práctica, por decirlo de una manera. Y sí, y es verdad que a día de hoy sigo yo utilizando mucho la lengua ahí. Bueno, No, muy bien, tienes un silbo limpio y clarito, magnífico con eso. Muy bien. Rogelio. Gracias. Te voy a silbar eskerrik asko, en euskera te voy a decir, vale, eskerrik asko, Vale. Como tiene que ser. Bueno, Rogelio. Venga, nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao. Hasta luego.